Bueno, estaba revisando la cuenta, hay algo que no me gusta en esta cuenta, pero no me quiero detener ahora mucho en eso, porque si no vamos a estar 4 horas para ver dónde está el error. Pero la M entonces vale un medio. Según las cuentas que hicimos, confiemos un poco en eso, da un medio. Así que la pendiente de la recta tangente es un medio. ¿Bien? Che, antes que nada, ¿me escuchan bien o más o menos? Perfecto, bueno. Entonces, bueno, voy a chequear esta cuenta, hay algo que no me gusta respecto del dibujo, pero después voy a chequear si me equivoqué en alguna cuenta o no. Igual no importa tanto eso. Lleguemos a que m vale un medio. Entonces, la recta tangente, que era la que estábamos buscando, que I era igual a m por x más b, la recta tangente, supongamos que hicimos todas las cuentas bien, el m vale un medio, así que esta recta sería un medio de x más b. ¿Bien? Pero una cosa que habíamos visto al principio es que esta curva, esta recta, la recta tangente, pasaba por el punto un medio, un medio. Y bueno, y de ahí sacamos el valor de b, porque digamos, si esta recta pasa por el punto un medio de x, un medio de y, nos quedaría que un medio tiene que ser igual a un medio por un medio más b. Pongo un medio acá y un medio acá. Este un medio y este un medio, revisen después para atrás, había aparecido del hecho de agarrar el x y el y de la curva y reemplazar tita por pi sobre 4. Bueno, de acá sale, si no me equivoco, que b vale menos un cuarto. Así que la recta tangente, porque esto da un cuarto, lo paso restando para allá, me queda un cuarto positivo. Me queda un medio menos un cuarto, esto es un cuarto que pasa restando, un medio menos un cuarto es un cuarto. Entonces la recta tangente, por fin, después de todo este cuenterío, queda que igual un medio de x más un medio, más un cuarto. Es decir, yo tengo la curva, ¿sí? Y eso es lo que justamente no me gusta, pero digamos, en tal punto donde estamos viendo, la recta tangente sería igual un medio de x más un cuarto. Lo que pide también calcular es la recta normal. Entonces, de paso practicamos un poco eso. La recta normal es la recta que es perpendicular a la recta tangente. Pero una cosa que ustedes ya saben, porque incluso lo vi en algún chat de alguna de estas clases, eh, alguien como que puso que, lo sabe, que eso era un tema que se sabía, que cuando uno tiene una recta y uno está buscando la recta que es perpendicular a esta recta, entonces la pendiente, para que esta recta sea perpendicular a esta, la relación entre las pendientes tiene que ser así, tiene que estar dada vuelta y con el signo cambiado. Tiene que ser la opuesta multiplicativa y aditiva, es decir, la opuesta en todo sentido, multiplicativo y aditivo. Entonces, para que esta recta de acá sea perpendicular a esta que tiene pendiente un medio, la pendiente de esta recta tiene que ser con el signo cambiado, es decir, un menos en este caso, y dada vuelta, 2 sobre 1. Por x más no sé qué, más b. Pero ambas rectas, tanto la recta tangente como la recta normal, las estamos calculando en este punto, que era el punto un medio, un medio. Es decir, las dos rectas, esta recta también pasa por el punto un medio, un medio. Entonces, podemos averiguar el b de la misma forma que antes. Reemplazamos un medio en la x, un medio en la y, y nos queda un medio igual a menos 2 por x, que vale un medio, más b. Bueno, esto es menos 1, esta cuenta, lo paso sumando para allá, me queda más 1,
me queda un medio más 1, que es 3 medios. Esto es menos 1, que pasa sumando para allá, un medio más 1 es 3 medios, queda que b es igual a 3 medios. Así que la recta normal va a ser igual a menos 2x más 3 medios. Y ahí tenemos la recta tangente y la recta normal. Bien. Voy a revisar después la cuenta esta. Este era el ejercicio. A ver cómo era el ejercicio de este. Este era el 2D, si no me equivoco, a ver. Sí, el 2D. Voy a anotar, revisar cuenta. El ejercicio 2D. Bien, acá preguntan otro. Vamos a verlo. El 3C. ¿De qué? ¿De la práctica 8 también? ¿De la clase 8? Perfecto. Bien. Está bueno porque es un tema distinto. Que vamos a hacerlo. Bueno, la que está ahí es una curva. Si también hay que aprenderse medio como de memoria, digamos, algún tipo de curva. Bueno, acá tampoco vale mucho la pena porque, digamos, ustedes en sus casas van a tener todos los apuntes en la mesa a la hora de hacer el examen. En algún sentido va a ser la carpeta abierta, porque yo no voy a estar ahí para controlar nada. Así que ustedes pueden, no es necesario que memoricen tanto. Pero bueno, como dijimos, hay ciertas curvas que son medio famosas, qué sé yo. Bueno, esa a la que se refiere el ejercicio 3C, que es esto. Es R. Esta curva, con tita entre 0 y pi, esta curva es un tipo de curva también general, que se las conoce como cardioide. Es una cosa medio así, no sé. Justamente se la llama cardioide porque se parece a un corazón o algo así. Idea. No es algo que conozca mucho. Pero entre 0 y pi estaríamos mirando esta parte del cardioide. Pero lo que pide es hallar la longitud de esa curva. Entonces, la longitud de esa curva es, hay una fórmula para hacerlo. No se confundan, digamos, nosotros estamos viendo curvas de dos formas, ¿no? En la clase 7 uno ve lo que llaman curvas parametrizadas, y en la clase 8 lo que estamos viendo son curvas que son tipo diagramas polares, donde uno está viendo la curva no en coordenadas cartesianas, sino está viendo la distancia polar a partir del argumento del ángulo que forma, ¿no? Respecto del eje X. Bueno, entonces la fórmula para calcular ¿cómo se llama? La longitud de la curva, se calcula un poco distinto. Está explicado un poquitito en la clase, en el apunte escrito de la clase, y yo creo que hice la cuenta en el video para demostrar cómo quedaba la fórmula del,
de la longitud de una curva cuando uno trabaja con diagramas polares. La fórmula, digámoslo directamente, es así. Es la longitud de una curva en polares, diagrama polar, longitud. Es una fórmula muy linda, es la raíz, es la integral entre 0 y pi en este caso, porque estamos viendo el diagrama entre ángulo 0 y ángulo pi, de la raíz cuadrada de r cuadrado más r' al cuadrado. R cuadrado, voy a ponerlo así sin tanto tita, sino, bueno, a ver, sería r de tita al cuadrado más r' de tita al cuadrado. La raíz cuadrada de todo esto, diferencial tita. Esta fórmula en realidad se deduce de la fórmula de la clase anterior. Yo estoy casi seguro, la verdad ahora no me acuerdo bien, estoy casi seguro que lo expliqué, en el video mostré de cómo se pasa de una fórmula a la otra. Ahora, si bien la fórmula es linda, la integral que queda acá adentro, hay que ver si sale o no sale. Suelen quedar cosas bastante feas de integrar. Entonces, si bien la fórmula parece inocente, hay que ver si realmente después la cuenta termina siendo amable o no. Bueno, eso nos vamos a enterar ahora mismo. Vamos a ver. Primero, esto quedaría la integral entre 0 y pi de la raíz cuadrada de r al cuadrado. R es esto. Si elevo esto al cuadrado, va a quedar a por 1 más coseno de tita, todo esto al cuadrado. Más r' al cuadrado, la derivada de esto al cuadrado. Bueno, a ver, primero, ¿quién es la derivada de eso? Si quiero derivar esto respecto de tita, la constante sale afuera, me quedaría que r' es igual a por, estoy derivando esto respecto de tita, así que la constante sale afuera, me queda por la derivada de esto, que sería 0 más la derivada del coseno, que es menos el seno. O sea que me quedaría a por menos seno de tita. Así que acá quedaría a por menos seno de tita, todo esto al cuadrado. Y acá vemos como que esta cosa inocente se empieza a transformar en algo que es medio feo. Pero no hay que achicarse, vamos a ver qué es lo que pasa. Si sale, sale, si no sale, no sale. Entonces, a ver, empecemos. Primero, el cuadrado es distributivo respecto del producto, ¿no? Así que esto sería a cuadrado por 1 más coseno de tita al cuadrado. Ok. ¿Qué sería? A cuadrado por el cuadrado de un binomio. Sería el cuadrado del primero, 1 al cuadrado, que es 1, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por 1 por coseno de tita, más el cuadrado del segundo, más el coseno al cuadrado de tita. Eso sería el desarrollo de todo este cuadrado. Más el cuadrado de esto, que sería, de vuelta, el cuadrado se distribuye en este producto, así que me quedaría a cuadrado por menos seno de tita al cuadrado. Estoy mirando lo que está dentro de la raíz, ¿no? Este a cuadrado multiplica todo hasta acá, ¿no? Este a cuadrado multiplica este binomio al cuadrado, que es esto que está acá. Más, y acá tengo a cuadrado y esto al cuadrado. O sea que todo esto me va quedando. La integral entre 0 y pi
de la raíz cuadrada de... Si acá hago distributivas, me va a quedar a cuadrado... Vamos a sacar... A ver, me va a quedar a cuadrado... A ver, no, voy a hacer... No, perdón, Voy a hacer una cosa, me parece más piola. Acá, fíjense que tengo dos términos, ¿no? Este y este. Y en los dos se repite a cuadrado. Entonces lo voy a sacar de factor común. Me queda a cuadrado por 1 más 2 coseno de tita, más coseno cuadrado de tita, más esto que está acá, menos seno al cuadrado de tita. ¿Mm? Saqué de estos dos términos que están dentro de la raíz, pero con un pizarrón tan chiquito es difícil a veces de tratar de hacer una cuenta larga. Pero me queda, digamos, acá tengo dos términos, en los dos se repite a cuadrado, lo saco de factor común. Me queda a cuadrado por todo esto más todo esto. Que de hecho, fíjense una cosa, este cuadrado que está acá, acá tengo menos seno al cuadrado, pero menos seno al cuadrado, el cuadrado mata el menos, o sea, los cuadrados positivizan de alguna manera, es decir, esto es lo mismo que decir seno cuadrado, positivo, ¿no? Porque menos seno por menos seno es más seno, o sea, menos por menos es más, me queda más seno al cuadrado. Pero todos sabemos algo, que es que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado, si esto me iría quedando así. Me iría quedando así por la observación que hicimos antes, ¿no? Es decir, menos seno al cuadrado, el cuadrado mata este menos. Esto es como decir seno al cuadrado. Pero coseno cuadrado más seno cuadrado es muy conocido, es 1. Entonces, ¿qué cuerno me queda? Me queda la integral entre 0 y pi de la raíz cuadrada de a cuadrado por, esto es 1, más este 1 me queda 2 más 2 coseno de tita. Diferencial. Bien. Genial. Esto es igual, a ver, acá podría incluso sacar factor común 2. Todo este término es 2 por 1 más coseno de tita. Bien. Entonces, si ahora distribuimos esta raíz, Dios, ¿cómo hay estas integrales? Es 0 a pi, quedaría la raíz cuadrada de a cuadrado por la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de todo esto que está acá. Bien. Bien. Ok. A, no lo dije, pero en los diagramas, en las curvas estas, como se llaman, cardioide y qué sé yo, que la curva que teníamos, que era A por 1 más coseno de tita, siempre se pide que este A sea un número positivo. Así que esto que está acá, como este número A es positivo, cancelo lo cuadrado con la raíz, me queda A. Todo esto es A. Ahora, este A y este raíz de 2 son constantes, entonces salen fuera de la integral. Entonces todo esto me quedaría A
por raíz de 2 por la integral entre 0 y pi de la raíz cuadrada de 1 más coseno de tita, diferencial tita. Bueno, después de todo este lío, ahora nos queda un pequeño problema, que es calcular esta integral. Y la verdad, no tengo la menor idea cómo sale esa integral. Uno, a ver si esto sería coseno es... Bueno, igual, ahora hay que calcular el resultado de esta integral. Si alguno la sabe hacer, díganmelo. Y si no, esta integral que falta calcular acá, este número que está acá, no sé, lo pienso para la próxima, se los debo. Realmente no me acuerdo. Si me pongo a hacerlo ahora voy a tardar un siglo, pero supongo que hay que hacer alguna sustitución o algo por el estilo ahí adentro. Sinceramente no me acuerdo cómo sale esa integral. Así que acá, la integral la debo para la próxima. Si alguno la sabe hacer, dígalo ahora. Debe haber algún truco, alguna cosa para escribir al coseno de alguna manera. Pero realmente no me acuerdo. Si alguno se acuerda, dígamelo. Lo que falta ahora es esto, simplemente calcular esta integral, simplemente, digo simplemente y no me sale. Pero lo que hay que hacer es calcular esta integral y bueno, se quedaría, el resultado, la longitud de ese arco sería a por raíz de 2 por lo que dé este número. ¿Mm? Bueno, así que eso también. Lo voy a anotar, no me sale una, pero la voy a anotar y se las paso. Bien. Una cuenta horrible, ¿no? Que no queda una integral acá que parece bastante inocente, y sin embargo realmente no me acuerdo bien qué truco hay que hacer ahí para que esto salga así más o menos derecho. Debe haber algo sencillito de hacer. Pero no me acuerdo. No sé qué. Bueno, eso no se preocupen, se los mando ahora en un ratito. ¿Quieren preguntar algún otro ejercicio? Em, a ver, acá me preguntan algo. Vamos a mirarlo. Mientras tanto, mientras miro esto, les comento. Yo no la verdad que todos estamos tan, no sé, como agobiados por toda esta situación, que se nos pasan cosas que en otro momento no se nos pasaría. Pero a mí se me pasó, por ejemplo, que el lunes que viene es feriado también. O sea, el lunes que viene es 12 de octubre, así que no va a haber clases. Así que es muy probable, eso yo les aviso el mismo miércoles, que hagamos lo mismo que hoy, que pongamos una clase extra el viernes. ¿Mm? A ver, vamos a ver qué pregunta acá. Dice, yo tengo una cosa teórica vieja de una evaluación de la plataforma sobre clase infinita, supongo. A ver. Eh, está. Entiendo. Está bien.
Lo que pasa es, el asunto es así, es una nomenclatura que suele usarse mucho en matemática. Perdón, me quedé medio calentito con la integral, pero en un ratito se las mando. Respecto a la pregunta, hay algo que es así. Una función se dice que es de clase C algo, Cn, se dice que es de clase Cn, es una nomenclatura, no le busquen explicaciones, se dice así, es una manera de decir algo. Se dice que es de clase Cn si la función es continua y sus n primeras derivadas son continuas. Por ejemplo, una función es de clase C1 si ella es continua y si su primer derivada también lo es. Una función es de clase C2 si ella es continua, si su primera derivada es continua y su segunda derivada es continua. ¿tá? Y así. Una función es de clase C4, por ejemplo, si ella es continua, su primera derivada es continua, su segunda derivada es continua, su tercera derivada es continua y su cuarta derivada es continua. ¿Mm? Por ejemplo, la función raíz cúbica de x. La función raíz cúbica de x es una función que es continua. ¿Bien? Pero fíjense que su derivada, si uno hace bien la cuenta, uno escribe esto es x a la 1/3, si la derivo es 1/3 por x a la 1/3 menos 1, sería x a la menos 2/3, y si uno la acomoda, sería menos 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Esta es la función original y esta es su primer derivada. Entonces, por ejemplo, vemos que la función original es continua en todo R, pero la derivada no es continua en todo R. Tiene un problema en x igual 0. El 0 no está dentro de la derivada digamos, esta función, la derivada no está definida en x igual 0. Entonces, la función es continua, pero su primer derivada ya no lo es. ¿tá? Entonces, esta función, a ver, por ejemplo, otro ejemplo más. Supongamos que tengo esta función. Esa función que está acá. Esta función que está acá es 3/4 por, esto es x a la 4/3. Si yo derivo esta función, baja el exponente, le resto 1, hagan la cuenta, juro que queda x a la 1/3, que es raíz cúbica de x. Y si la vuelvo a derivar, tengo que derivar la raíz cúbica de x, me va a quedar esto que está acá. Entonces, esta función, por ejemplo, miremos esta. Esta función es continua, no tiene ningún problema, su derivada también lo es, pero su derivada segunda ya no. Entonces, esta función f es de clase C1, porque ella es continua, su primer derivada es continua, pero su segunda no. Esta función, la que puse al principio, es continua y su primer derivada ya no lo es. Este tipo de funciones se llaman funciones C0, porque ella es continua, pero ni siquiera su primer derivada es continua. Ahora, hay funciones que admiten muchísimas derivadas continuas. Y hay funciones que todas sus derivadas son continuas. Por ejemplo, la función, el clásico ejemplo, la función e a la x.
Su primer derivada es, la derivada de a la x es e a la x, la derivada segunda es e a la x, la derivada tercera es e a la x, y así. Entonces, todas sus derivadas, en este caso son e a la x, y la función e a la x es continua. Esta función es continua, es decir, todas sus derivadas son continuas. Esta función es una función que se dice c infinito, porque ella es continua y las derivadas de cualquier orden de esa función es continua. Bueno, volviendo a la pregunta que hace acá Nicolás, es la función de dos variables, que es esta. Entonces, cuando uno tiene una función que es de varias variables, la definición de C1, C2, C3 es lo mismo, pero teniendo en cuenta todas las derivadas parciales. Es decir, una función de dos variables, por ejemplo, se dice C1 si ella es continua y sus derivadas parciales de primer orden también son continuas. Se dice C2, de clase C2, si ella es continua, sus derivadas parciales de primer orden son continuas y sus derivadas segundas también son continuas. Y así constantemente. Entonces, acá vamos a ver, es fácil ver que esta función es de clase C infinito. Porque, primero, esta función es continua porque es un polinomio. Así que es continua. Ahora, sus derivadas parciales, la derivada de esto respecto de x, es 2x. Y la derivada de esto respecto de y es 2y. Que son continuas, porque son polinomios. Derivemos ahora, encontremos las derivadas segundas. Ahí ya tenemos 4 derivadas segundas, porque tenemos la derivada de z respecto de x, esto respecto de x 2 veces, estos 2. La derivada segunda respecto de x y respecto de y, si derivo esto respecto de y es 0. Si derivo esto respecto de x, es 0. Y si derivo esto respecto de y, es 2. O sea que sus derivadas primeras son continuas, pero sus derivadas segundas también. Son constantes, polinomios, son continuas. Y a partir de ahí, cualquier derivada de orden superior, por ejemplo, si derivo respecto de x 3 veces, me da 0. Si derivo z respecto de x 2 veces y respecto de y, me va a dar 0, porque estoy derivando constantes. Es decir, todas las derivadas terceras ya dan 0. Que son continuas, porque son funciones constantes. Y si vuelvo a derivar, encuentro las derivadas cuartas, estoy derivando constantes, así que me va a volver a dar 0. Yo encuentro la derivada respecto de x 4 veces, por ejemplo, me va a dar 0, porque estoy derivando constantes. Entonces, todas las derivadas parciales de cualquier orden de esta función son continuas, porque son constantes, valen 0. Desde orden 3 para arriba va a valer 0. Entonces esta función es de clase C infinito, porque ella es continua y todas sus derivadas de cualquier orden son continuas. En este caso es fácil verlo porque son o polinomios o constantes. A ver. Claro, ahora entiendo tu comentario. Claro, las derivadas parciales, es verdad, llegaste a que valen 0, está muy bien lo que decís ahí. Perfecto. Bueno, pero lo que importa, para ver si la función es de clase C infinito, o C2, o C3, o C4, es que las derivadas de esos órdenes sean funciones continuas. Bueno, pero la función que vale constantemente 0 es una función continua. Así que cumple con eso. Claro, es decir, pero no solamente que podés seguir derivando infinitamente, sino que no aparecen problemas. Es decir, en ningún momento, o sea, vos podés por ahí derivar, pero si en algún momento te empiezan a quedar cosas como, bueno, a ver, la derivada de z respecto de x, respecto de x, respecto de x es 2 sobre x menos 3, 2y sobre x menos 3, esta función ya no es continua en todo R2. Ya no es continua en todos lados. Hay un problema si x vale 3. Entonces, esa función ya va a dejar de ser ahí
C infinito. Será la clase C hasta donde todas sus derivadas parciales sean funciones continuas y no pasen cosas de este estilo. Claro, claro, exactamente. Es decir, cuando, en realidad, cuando uno tiene cualquier polinomio, no solamente x cuadrado más y cuadrado, si vos tenés, por ejemplo, x cuadrado más x por y más y a la quinta, yo tengo esta función. Vas a ver que si vos empezás a derivar, hallar las derivadas parciales, cosa que no te lo recomiendo demasiado porque es un bajón empezar a derivar las derivadas primeras, después encontrar las derivadas segundas, después encontrar las derivadas terceras y así, pero vas a ver que en algún momento, cuando hagas la quinta derivada, empiezan a darte constantes y a partir de ahí las derivadas valen cero. Entonces, cualquier polinomio en general es de clase C infinito, porque todas sus derivadas, ella es continua y todas sus derivadas también son polinomios, así que siguen siendo continuos. Y es más, en algún momento se acaba, queda cero y todas las derivadas posteriores son cero. De vuelta están por cumplir 40 minutos, así que hagamos lo mismo, digamos, se vuelven a conectar con el mismo link. Ojo, no, ahí, de lo que me decís vos, si todas son continuas terminamos en cero tarde o temprano. Si la función original es un polinomio, ojo, por ejemplo, el ejemplo que yo había puesto antes, el de e a la x, nunca se hace cero. Si yo tengo e a la x, su derivada primera es e a la x. Su derivada segunda es e a la x. Jamás las derivadas de cualquier orden, esta nunca me va a dar cero. Sin embargo, siempre me dan funciones que son continuas. Entonces, la función es de clase C infinito. Pero si la función original es un polinomio, sí, a partir de un momento las derivadas dan cero, que son funciones continuas, y la función es C infinito. Pero no tiene por qué dar cero para ser infinito, para ser de clase C infinito. Mientras las funciones sean continuas, siempre la función es de clase C infinito. El otro ejemplo estándar es la función, por ejemplo, seno. Seno. Me ahorro el resto. Seno. Su derivada primera es el coseno. Su derivada segunda es menos seno. Su derivada tercera es menos coseno. Su derivada cuarta es menos coseno, o sea, seno. Vuelvo a empezar. Su derivada quinta es coseno. Y todas son funciones continuas. Entonces, sigue valiendo, o sea, esta función es de clase C infinito. Bueno, esto medio me parece que está por terminar, pero nos volvemos a conectar. Sigamos si quieren un rato más. ¿Quieren preguntar algún otro ejercicio? El 3D de la clase 8. A ver.